Saludos a todos. A continuación voy a realizar la presentación del curso Innovación en la Producción y Conservación, correspondiente a 2023. Específicamente el tema que seleccioné fue el control biológico de la roya del café con bacterias y hongos. Es importante recordar que la roya del cafeto es la principal enfermedad del cafeto en el mundo. Está presente prácticamente en todas las áreas productivas del mundo. La última área de café que estaba libre de la enfermedad era Hawái, pero le llegó en el 2020. Ocasiona pérdidas en la producción que oscilan entre un 13 y un 31%. Estos son datos de Centroamérica en el año 2013. Presenta más de 50 razas fisiológicas, de acuerdo con un estudio realizado en el CIFC, que es el Centro de Investigación de la Roya del Cafeto, que se encuentra en Portugal, en Oeiras específicamente. Y algunos datos generales ahí, por ejemplo, la resistencia de la roya, que es mucho lo que se ha manejado como estrategia de control, que es basada en una relación gen-gen, y el manejo de cultivares resistentes y el control químico han sido las estrategias hasta el momento utilizadas para el manejo de la enfermedad a nivel del mundo. El hongo últimamente ha superado la resistencia que ofrecían los cultivares que se utilizaban en Costa Rica y en la mayoría de países del mundo, ¿verdad? Hay muchas razas que ya superaron la barrera de resistencia que ofrecían los catimores, que son el cruce del híbrido de Timor por Caturra, o los archimores, que es el cruce de Villasarchí con el híbrido de Timor, y que ya muchos de estos han perdido resistencia. Entonces es una situación que obliga a replantear un poco lo que es el manejo de la roya basado en estas dos estrategias de resistencia y de control químico. Su efecto es muy severo. Estos son fotos de la epifitia que se vivió aquí en todo Centroamérica y gran parte de Sudamérica en el año 2012-2013, en donde afectó muy severamente las plantaciones. Hay que recordar el daño que esto causa, ¿verdad? Que es una defoliación severa, la planta defoliada, entonces pierde una gran cantidad de los frutos, no los puede madurar, pero lo que es más importante es que pierde el potencial productivo, y cuando estos daños afectan al cultivo, perdemos toda la inversión que hemos hecho, en podas, en deshijas, fertilización, otras atomizaciones, todo eso se pierde, ¿verdad? Debido a que tenemos que podar un cafetal agotado, y la respuesta en estos casos no siempre es la mejor. Entrando propiamente en lo que es el control biológico de la roya del cafeto, los que trabajamos en café con frecuencia vemos estos gusanitos que andan ahí comiendo esporas, ¿verdad? Que es un insecto, es un díptero, son larvas de díptero, de micodiplosis. Y también vemos estas manchas, estas esporas sobre la otra espora, la roya, unas esporas blancas, ¿verdad? Que son prácticamente el Eccanicilium, es el que con mayor frecuencia aparece en los cafetales. Pero siempre ha habido una pregunta ahí que nos hacemos: ¿por qué no utilizamos estos organismos para manejar la roya? Sin embargo, a nivel práctico todavía no tenemos nada. A nivel de lo que es prospección de la microbiota, se ha realizado en varios lugares del mundo, ¿verdad? En África, en Asia, en Brasil, aquí en Centroamérica también se ha realizado, en México últimamente están realizando bastantes trabajos de lo que es control biológico de roya. Entonces un ejemplo de cafetales de Brasil, ¿verdad? En donde se hizo una prospección, se
en cinco fincas se encontraron 393 microorganismos en las hojas de café, algunos endófitos, otros epífitos, en la hojarasca y en el suelo. De estos, 154 correspondían a bacterias, 239 a hongos, y de esto lo interesante es que 70 especies inhibieron la infección y esporulación de la roya, ¿verdad? Es una cantidad importante, o sea que tenemos una oportunidad importante para encontrar microorganismos que nos ayuden en el manejo de esta enfermedad. Específicamente los mecanismos de acción de los controladores biológicos de la roya del café, específicamente los hongos y las bacterias, se habla ahí de los metabolitos de la bacteria y también células inactivadas incluso de la misma roya que también se han utilizado con algunos resultados positivos a nivel de laboratorio, básicamente. Tenemos entonces estos mecanismos de acción, que es micoparasitismo, competencia por espacios nutrientes, antibiosis e inducción de resistencia. Hay también otros efectos coadyuvantes, por ejemplo, el que tienen las micorrizas, ¿verdad? Algunas especies de micorrizas tienen un efecto coadyuvante a la planta para reducir la incidencia de roya, la incidencia y severidad de roya. Específicamente lo que son biofungicidas basados en bacterias, bueno, tenemos ahí que los mecanismos que tenemos ahí es que competencia por espacios nutrientes, algunos colonizan el apoplasto, los conductos basales y los espacios intracelulares. Tenemos también la producción de metabolitos antimicrobianos como enzimas hidrolíticas que degradan la quitina y lipopéptidos contra bacterias y virus y otros mecanismos de inducción de resistencia sistémica que es muy interesante para lo que es el manejo de esta enfermedad. A nivel de las bacterias, bueno, tenemos las más conocidas, ¿verdad? Bacillus thuringiensis, que se ha utilizado desde hace bastantes años, ¿verdad? Pero se ha utilizado básicamente a nivel de investigación, ¿verdad? Tenemos otros bacilos, ahí tenemos también pseudomonas con una actividad antagónica y que además induce resistencia sistémica, ¿verdad? Por la producción de metabolitos. También tenemos otros bacilos, salmonelas, Lactobacterium, Brevibacillus, Microbacterium y se desea Davisae, que son estos es el mecanismo de biocontrol, es inducción de resistencia sistémica y colonización de los sitios de infección. Con estos resultados andan entre el 5 y 50%, ¿verdad? El efecto de control, ¿verdad? Es a nivel de laboratorio, básicamente. Lastimosamente los estudios a nivel de invernadero de campo son muy reducidos y en algunos casos los resultados que se encuentran son confusos, son erráticos, ¿no? y no son consistentes, ¿verdad? Falta bastante desarrollo en lo que es formulación y de este tipo de productos. Los biofungicidas basados en bacterias, bueno, algunas necesidades que ocupan, unos requerimientos que tienen estos biofungicidas son que necesitan colonizar las hojas antes que la roya. Pero cuando llegue la roya, ya la bacteria en este caso está establecida en la hoja. Requieren una buena cobertura de aplicación, una condición que comparte con el control químico, que exige una total cobertura del follaje. Otros aspectos negativos que pueden ser alterados por la luminosidad, alta luminosidad o baja humedad, pueden afectar el efecto de estas bacterias en el control de esta enfermedad. Específicamente el control de la roya con hongos, también se ha trabajado y se han realizado bastantes prospecciones ahí, principalmente el Penicillium, que ha sido el más evidente, ¿verdad? Que ejerce un mecanismo de hiperparasitismo
igual que Simplicium y que Alcalisporium, ¿verdad? Estos han tenido a nivel de laboratorio inhibiciones en la generación de esporas del 51 al 89%. Tricoderma, que es uno de los hongos más utilizados en control biológico, también se ha evaluado para roya y ha demostrado hiperparasitismo, producción de enzimas lípticas y además de eso, inducción de resistencia sistémica y aumento en el vigor de la planta. Es un efecto también muy positivo de tricoderma. Los hongos ahí están, bueno, especies de Fusarium, de Penicillium, de Clausporium, Aspergillus, que también han tenido inhibiciones hasta el 99%, ¿no? Cuando se han evaluado en condición de laboratorio. Hay un estudio muy interesante de México en donde evaluaron Calonectria emilei, es un controlador con inducción de resistencia sistémica que aumenta la actividad enzimática, ¿verdad? Este hongo ha tenido muy buen suceso a nivel de lo que es laboratorio. Vamos a ver los resultados específicos de este hongo. Aquí en este recuadro tenemos Calonectria, ¿verdad? Solo Calonectria. En este tenemos solamente el fungicida con la roya. Y aquí en este recuadro tenemos solamente la roya, ¿verdad? Y aquí tenemos la interacción de la roya cuando se le aplica Calonectria, ¿verdad? En este caso, el resultado fue muy interesante porque el Calonectria logró controles de roya en el índice de roya. Este es el índice de roya, un índice de roya que estoy en la investigación, logró comportamiento similar al fungicida. En este caso era un fungicida triazol con estruvirulina, una mezcla de triazol más estruvirulina que se evaluó. Y aquí tenemos el testigo, ¿verdad? Anduvo ahí cerca del 80%, mientras que los otros anduvieron, los tratamientos con Calonectria anduvieron ahí alrededor del 5% cuando se compara con el testigo. Aquí tenemos el porcentaje de inhibición de esporas, de germinación de esporas de este hongo Calonectria emilei comparado con el fungicida, que en este caso fue 0, y que en este caso a las 72 horas mostró muy buen efecto de inhibición. Entonces tenemos, este estudio es interesante porque se realizó, en la fase se realizaron a nivel de laboratorio y otras a nivel de invernadero, y abre posibilidades a más microorganismos, ¿verdad?, que pueden utilizarse en el manejo de esta enfermedad. El estado actual en Costa Rica. Pasamos observando diariamente lo que comentaba al inicio, las larvas ahí devorando esporas. Pasamos viendo el Canicillium, el Verticillium en algunos casos, como se llaman a nivel del campo de los hongos. Pero a nivel de lo que es Costa Rica, el mercado de productos para control de roya, no se encuentran productos fabricados, formulados a base de bacterias o hongos, ¿verdad?, para el control específico de esta enfermedad. En la literatura se citan importantes trabajos de prospección, pero la aplicación de este conocimiento en soluciones concretas disponibles para el productor es escasa y aquí en Costa Rica es nula. Existen grandes posibilidades para descubrir microorganismos con potencial de control de roya, sea por su efecto de competencia, microparasitismo o inducción de resistencia, pero requiere de investigación sistemática y sostenida en el tiempo, ¿verdad?, que arroje productos concretos en esta área. Considero que
la biotecnología tiene grandes posibilidades de realizar aportes muy significativos en el manejo de las enfermedades y en especial en este caso de la Royal Cafeto, que es una de las enfermedades importantes en lo que es agricultura y es la enfermedad más importante para el cultivo del café en este momento. Y sí esperamos ahí, los que trabajamos en café, sí esperamos que el mercado ofrezca productos de menor residualidad, mejor seguridad, ¿verdad? Para poder atender las demandas del mercado que exige una producción inocua de alimentos. Esta es mi presentación. Muchas gracias por su atención.